Muy buenas tardes nuevamente con todas las personas que se unen a la transmisión. Agradecer de antemano a los amigos de la Cámara Peruana de Comercio Exterior, a los amigos de CAMEX, por el espacio que nuevamente se nos brinda para el desarrollo de las sesiones en cuanto tenga que ver con el curso de Derecho Empresarial. Bueno, empezamos este primer webinar desarrollando algunos talleres esenciales con respecto a materiales complementarios que tengan que ver con el curso sobre Derecho Empresarial. Mientras voy desarrollando mi presentación, para de repente las personas que por primera vez se unen a la transmisión, a ver, como les comentaba, el curso que estamos desarrollando es acerca de Derecho Empresarial, acerca de este primer seminario en el cual, como material complementario, vamos a trabajar el tema acerca de los talleres del Derecho Empresarial, Societario y Corporativo, estrictamente evaluando acerca del perfil del, digamos, del empresario, las responsabilidades que tengan que asumir los empresarios y los distintos tipos de empresarios que suelen existir en nuestra coyuntura. Con ustedes, quien les habla es su servidor, el economista Carlos Huaypa. Bueno, empezamos desarrollando este primer taller e invitando a que si tengan algún conocido, amigo, familiar o algún socio que de repente esté interesado en poder desarrollar y saber sobre el tema del derecho empresarial y estrictamente con respecto al tema de su régimen constitucional, sea el tiempo adecuado como para que ustedes también les puedan compartir la información y sean beneficiados del curso que se va a desarrollar el día de hoy. Bueno, entonces empezamos definiendo con respecto al tema de la empresa y su régimen constitucional. Para ello, obviamente vamos a hacer algunas acepciones con respecto al tema de la empresa, ¿no? Muchas veces ya hemos hablado acerca de la empresa y la pregunta de fondo que usualmente se les hace es, ¿qué entienden por empresa? ¿Mm? Habíamos llegado a un punto de vista, porque también leo los comentarios, en donde ustedes referían de que una empresa es una unidad productora, ¿no? Un agente económico, ¿no? Desde el punto de vista más, digamos, de la ciencia económica, pero también hay que entender que en este caso la empresa, digamos, desde la percepción más simple o una percepción que de repente en la academia o ya sea en la universidad, en el tema, digamos, de la ciencia económica, se le enseña, ¿no? A las personas el tema de que una empresa es igual a capital más trabajo, ¿no? Que estrictamente establece el tema de capital, en donde dentro del tema de capital ya se incorporan otros elementos como el capital humano, el mismo capital monetario, ¿no? O el mismo capital entendido desde el punto de vista del conocimiento, ¿no? Pero a grandes rasgos, una empresa usualmente es entendida como la E es igual a C más T, que es capital más trabajo, ¿no? También podemos encontrar diferentes acepciones con respecto al tema de la empresa, ¿no? Ahí justamente es lo que les hablaba, ¿no? Es la organización de los factores de producción. Empresa es igual capital más trabajo. Pero también una empresa hoy en día, y bajo esta coyuntura que vivimos, se ha convertido también como un escenario en donde entendemos que la presencia de varios integrantes de una familia al momento de quedarse en casa han podido de repente prender alguna inquietud con respecto a poder desarrollar distintas actividades, porque la coyuntura, hoy mismo hablamos de una coyuntura en donde existe cierto despido masivo por parte del cierre de varias empresas por la propia coyuntura. Entonces, esto ha conllevado a que dentro de cada persona se pueda iniciar este espíritu emprendedor, ¿no? De poder desarrollarse y poder generar también una fuente de ingreso. Porque valga verdades, a pesar de los distintos esfuerzos que desarrolla el Estado con respecto al otorgamiento de bonos y demás, se sabe muy, muy bien que este otorgamiento de bonos no se da pues de manera universal ni nada por el estilo. Entonces hay muchos que realmente requieren de un apoyo económico estrictamente, pero como no se les ha brindado, hay esa necesidad de poder buscar. Y como no hay espacios donde elaborar, lógicamente que la respuesta primaria que va a surgir ahí es el de poder generar tu propia empresa, ¿no? En ese escenario de repente se genera este tipo de emprendimiento, porque entendamos, el término emprendimiento deriva estrictamente del deseo de emprender una empresa.
¿no? De ahí es donde deriva estrictamente el término de emprendimiento. Entonces, este emprendimiento, vamos a llamar acá, que se está desarrollando bajo una necesidad, digamos, de generar ingreso económico, es lo que se conoce como emprendimientos por necesidad, ¿no? Que no necesariamente tenga que estar ligado a un tema de pasión, ¿no? Porque el otro, digamos, la contracara de esa tipología es lo que se conoce como emprendimientos por vocación o por pasión, ¿no? En donde de alguna manera el escenario pudiera de repente ser un tanto más viable y también las condiciones más adecuadas como para que yo, bajo un término en el cual posiblemente me guste, imaginemos el tema del sector turismo, pueda desarrollar un emprendimiento en ese sector. Pero hoy en día, de repente, hasta resulte un poco absurdo o loco o muy atrevido el hecho de emprender en turismo, ¿no? Es, digamos, ¿por qué? Porque prácticamente conlleva un alto índice de fracaso, porque entendemos que la coyuntura no amerita para eso, ¿no? Entonces, hoy en día lo que más se está viendo son emprendimientos por necesidad. A ver, ¿qué más? Desde un punto de vista un poco más, digamos, más legal, normativo y demás, podemos entender al tema de la empresa, o como lo definen usualmente, es como un fenómeno social, económico y jurídico, ¿no? En este caso, este fenómeno social, económico, jurídico, va a tener necesariamente que contar con ciertos integrantes quienes se van a encargar prácticamente de hacer viable o de alguna manera reforzar el trabajo que se vaya a desarrollar en esta propuesta del proyecto empresarial, ¿no? Y esta integración, vamos a llamar así, de entidades o de actores de la empresa, prácticamente los vamos a separar como, digamos, personas naturales y como personas jurídicas que ya de seguro las personas que han seguido continuamente la transmisión ya identifican cuál es la diferencia entre una persona natural y jurídica, que en la lógica y en la ley de sociedades da la potestad para que estos dos, digamos, dos agentes o elementos importantes en el desarrollo de la empresa puedan unir y converger al desarrollo o al emprendimiento de algún proyecto empresarial, ¿no? A ver, continuamos. Ahora, si nosotros de repente tenemos un panorama más amplio acerca de la empresa, podemos definir a la empresa como una persona jurídica, también como un patrimonio autónomo, también definimos a una empresa como una organización, como una actividad y a la vez como una universalidad. Entonces, empecemos definiendo por qué una empresa podría ser entendida como una persona jurídica. Bueno, la misma normativa y la opinión de varios juristas y profesionales en el área dan a conocer que al momento de que nosotros vayamos a desarrollar una empresa bajo la modalidad de personería jurídica, estamos desarrollando una empresa que a quienes se les va a otorgar una vida propia, ¿no? Porque entendamos que el mismo hecho de asumir como persona jurídica está estableciéndose como el otorgamiento a una empresa de una vida propia, que tenga un nombre, que tenga una partida registral o una partida de nacimiento, vamos a llamar así, que tenga un lugar donde radique, donde viva, donde lo podamos de repente ubicar y que a la vez esta pueda estar constituida por un patrimonio, y más allá de repente de un patrimonio que también reúna distintos elementos que muy posiblemente sin esta se encuentren totalmente aislados, ¿no? Entonces, al momento de que nosotros establecemos de que una empresa adquiere el tema de una personería jurídica, lo que evidenciamos es que esta empresa va a poder no solo obtener derechos, también va a obtener obligaciones en cuanto a terceros elementos con los que vaya a frecuentar, ¿no? Es decir, estamos hablando de que una empresa, al momento de que ésta vaya a seguir los 6 pasos de cómo constituir una empresa, ya adquiere esta personalidad jurídica y adquiere derechos y obligaciones con respecto al desenvolvimiento de su vida propia. Y como les comentaba, en cuanto al tema de la vida propia, podemos entender de que esta vida propia estaría contemplada estrictamente por el esfuerzo que han tenido que desarrollar
tanto personas naturales o personas jurídicas, o en el peor defecto, ambos elementos, para que de alguna manera ésta pueda de alguna manera tener la viabilidad y tenga el tema mismo de una personería jurídica, tal cual hoy en día lo conocemos, ¿no es así? Y una vez de que nosotros hemos dado a conocer de que una empresa, en términos, digamos, de por qué es una personería jurídica, también podemos integrar el mismo hecho de que una empresa puede ser entendida como un patrimonio autónomo. Y esto estrictamente abarca el tema de que como una persona, ¿no? Que posee también derechos, responsabilidades, también una persona jurídica o una empresa, en este caso estrictamente, también se le determina como derecho autónomo porque ésta va a gozar de una independización. ¿Esto qué quiere decir? De que nosotros, en el momento de que vayamos a poder, de manera individual o de manera asociada, vayamos a desarrollar un proyecto empresarial y lleguemos a la etapa culminante de ya poder establecer y constituir una empresa, ahí de repente el escenario que se genera principalmente, y de hecho los amigos que están de repente ya tienen experiencia o ya han podido constituir una empresa, y qué más si es que fuera con el tema de personería jurídica, y que son parte de la transmisión, me darán la razón. El elemento clave aquí, o el fenómeno que se desarrolla, es la, digamos, la división que debe existir entre un patrimonio personal y un patrimonio empresarial, ¿no? Es decir, de que ya prácticamente en el caso de que, imaginemos, todos los que hoy en día están viendo la transmisión, vayamos a constituir una empresa, ¿no? Y formemos una sociedad, por ejemplo, bajo la modalidad de sociedad, entonces cada uno de nosotros de antemano hemos tenido que tener la voluntad de poder desarrollar, ¿no? Esta empresa societaria, pero a la vez esto también vincula necesariamente el otorgamiento, ¿no? O la transferencia de un porcentaje de mi patrimonio personal al patrimonio empresarial. Y en este caso, si es que hablamos bajo la modalidad societaria, estaríamos hablando de una, digamos, de una transferencia a una empresa societaria, ¿no? Enmarcada, digamos, enmarcado en un patrimonio empresarial. Es decir, necesariamente acá se tiene que dar un tema de independización entre un patrimonio personal, es decir, patrimonio de todos los socios, y un patrimonio personal que prácticamente estaría reuniendo todo ese traslado de patrimonios personales previos que se han tenido que desarrollar para la constitución o la iniciación de la empresa, ¿no? A ver, ¿qué más? Bueno, con respecto a nosotros, ¿cómo podemos desarrollar o entender el tema de que una empresa pueda ser entendida como una organización? Es importante que nosotros vayamos a identificar primero acerca de los elementos fundamentales. ¿Y a qué me refiero con respecto al tema de los elementos fundamentales? Bueno, estrictamente viene a configurar un escenario en donde si es que no existiera una empresa, ¿no? Sea cual fuera digamos, la modalidad, sea de manera independiente, ¿no? O sea de una manera un poco más, digamos, societaria. Independientemente de ello, eh, digamos, la existencia de una empresa conlleva necesariamente a una organización de los diferentes factores productivos, ¿no? Que se encuentran en el mercado. Hablamos acerca de los bienes muebles, de los bienes inmuebles, de las marcas, del local, del conocimiento, ¿no? De la experiencia y demás elementos o factores que en este caso se van a tener que reunir para dar pie a lo que se conoce como empresa. Y bueno, en este escenario, ¿no? De reunir estos factores productivos, lógicamente lo que se tiene que entender es que estos factores productivos, por decir así, de quienes tiene que surgir este desprendimiento, ¿no? Es acerca de los primeros socios o del dueño en este caso, ¿no? Entonces, en este caso, los primeros socios, o en el otro caso, que sea una persona independiente, es decir, el dueño, tiene que reunir estos factores productivos necesariamente que de alguna manera podría ser entendido como una organización
para dar pie al tema de la empresa, ¿no? ¿Qué más? Entendemos también al tema de la empresa como una actividad, porque comprendemos de que para el desarrollo que busca una empresa con respecto al tema de una actividad económica, es indispensable el hecho de entender que nosotros de antemano hemos tenido que tener un proyecto o una idea, lo hemos tenido que contemplar o escribir estrictamente un proyecto empresarial o plan de negocio, y de ahí identificar a través de un estudio simple o de un estudio de mercado más detallado las actividades por las cuales, en este caso, la empresa vaya a abarcar durante la evolución que se suscite, ¿no? Eh, de repente, esta diapositiva me trae a mente el hecho que la misma normativa, ¿no?, de la SUNAR, si ustedes recuerdan, establecía, ¿no?, de que nosotros deberíamos de marcar el contenido de las actividades que vaya a desarrollar la empresa, no solo pensando en el presente, ¿m? ¿Recuerdan? Sino también nosotros podíamos desarrollar el conjunto de actividades que se vayan a desarrollar a mediado o largo plazo, porque entendamos, digamos, generalmente en el tema de que nosotros, si nosotros vamos a contratar de repente con alguna municipalidad, ¿no? Por poner un ejemplo, lo que ellos identifican primero, y de hecho que bajo esta coyuntura se ha dado mucho este caso, es que imaginemos, ¿no?, de que nosotros estamos desarrollando el tema de la venta, digamos, de una ferretería, ¿no?, de elementos de ferretería, y hay una empresa que está ahí solicitando balones de oxígeno, ¿no? O implementos de bioseguridad en este caso. Si nosotros vamos a cotizar en este caso con esta entidad municipal, de antemano nos van a observar, porque en el desarrollo de las actividades, muy posiblemente, si es que nosotros solo hemos puesto actividades, digamos, de ferretería, venta de pinturas, venta, no sé, pues de rodillos, venta de calaminas y demás elementos, y no hemos estipulado el hecho de poder desarrollar actividades que contemplen el tema mismo de un balón de oxígeno o balones, perdón, o de implementos de bioseguridad, está de antemano entender que, digamos, esta cotización que nos vayan a desarrollar va a ser observada, ¿no? Y es por eso que les reiteraba y les comentaba, ¿no?, de que al momento de que nosotros vayamos a constituir una empresa, y que la SUNAR nos esté dando a conocer, nos facilite el tema de la minuta y todo ello, nosotros tenemos que desarrollar un conjunto de actividades por los cuales muy posiblemente la empresa vaya a desarrollar, no solo pensando en el presente, sino pensando en el futuro. No es que exista una limitante ni una prohibición por ese lado, ¿no? Ahora, bueno, más estrictamente regresando a esta diapositiva, entonces, una empresa entendemos como una actividad porque dentro de esta actividad lo que se va a ver primero es que se va a tener que desarrollar un conjunto de actividades funcionales para que digamos, para que la empresa pueda tener operación en el mercado, ¿no? Y ya teniendo una operación, esta pueda desarrollarse en la actividad propiamente entendida o propiamente preestablecida por la empresa, ¿no? Ahora, ¿por qué nosotros deberíamos entender de que una empresa puede ser entendida como una universalidad? Porque entendemos de que, al momento de que nosotros vayamos a contemplar una empresa, esta, aparte de reunir los diferentes factores, también lo que se debe de tener en cuenta en este caso es que va a reunir a un todo, es decir, a un conjunto de obligaciones, de derechos, a un conjunto de bienes, muebles, inmuebles, un conjunto de elementos incorporados, contratos, suministros, clientela, es decir, va a ser entendido como una universalidad de lo que hoy en día puede ser entendido el tema de empresa, ¿no? A ver, bueno, ahora pasamos un poco a explicar y analizar con respecto al tema de los elementos para construir una empresa, ¿no? ¿Cuáles serían
los elementos que nosotros vayamos a concebir al momento, o en este caso, si es que ya tuvieran una empresa, ¿no? A ver, es indispensable empezar con el elemento humano, porque entendemos de que sin la presencia de un elemento humano, lógicamente no existiría una empresa. Hablamos desde el mismo empresario, ¿no? Ha tenido que existir previamente un empresario, o en este caso también un comerciante. Luego, un poquito más adelante, la diapositiva que viene, vamos a entender la diferencia entre un empresario y un comerciante. Pero regresando a este tema, ha tenido necesariamente que ver un elemento humano, es decir, la presencia de alguna entidad humana que ha dado pie a lo que hoy en día se puede entender o ver como una empresa. Y por el otro lado, también requiere necesariamente el tema de los colaboradores, ¿no? O también, digamos, los trabajadores que pasan a constituir parte de todo el elemento humano que da soporte a la empresa. Hoy en día, muy posiblemente, con miras a que se pueda desarrollar mejores estrategias de liderazgo y de contacto principalmente en el manejo de personal, es que no se les dice, bueno, el tema de trabajadores, ¿no? Es más recurrente utilizar el término de colaboradores, ¿no? Porque al fin y al cabo, ellos también forman parte y forman parte de los elementos humanos, en este caso, totalmente indispensables a la vez, ¿no? Si bien es cierto, en este tema hay como una disputa, ¿no? Con respecto al tema mismo de que hoy en día, a través de la cuarta revolución industrial, hablamos de la masificación del uso de las TIC, el uso mismo de repente de la mecatrónica y la implementación, en este caso, de robots que puedan sustituir, en este caso, la mano de obra. Hay por un lado, de repente, hay algunos profesionales entendidos en la materia que dan a conocer de que este reemplazo o esta sustitución de la mano de obra, ¿no? Por robot, para entender mejor este ejemplo, se suscita de una manera tan, digamos, tan continua que continuamente también se da un desplazamiento al tema del desempleo, ¿no? Y esto podría ocasionar ciertos fenómenos con respecto al tema del aumento de la tasa de desempleo, estrictamente hablando acerca de cómo es que las futuras generaciones se van a ver desplegadas en este aspecto, ¿no? Pero, pero también es entendible y escuchar al otro lado, ¿no? En el cual también sostienen una postura un tanto más razonable con respecto a que ellos establecen, ¿no? Es decir, hace 10 años o hace 15 años, ¿qué profesiones hoy en día no existían? Es decir, hablamos de profesiones como, por ejemplo, el mismo marketing digital, ¿no? Entendido en el manejo de las redes sociales y demás plataformas. Hace 15 años, muy posiblemente, esa profesión no se desarrollaba con la misma intensidad y prioridad que hoy en día, ¿no? Si bien es cierto, pudiera haber cierto desplazamiento, ¿no? De mano de obra, sí, pero generalmente este desplazamiento se lo hace a trabajadores un tanto no calificados, ¿no? Que no cumplan un rol tan esencial o especial dentro de la cadena productiva. Pero también hay que ver el otro lado en donde contempla principalmente a trabajadores con cierta especialización, o en este caso que de alguna manera contemplen mayor productividad dentro de toda la cadena productiva, ¿no? Y también por el otro lado se habla, ¿no? Respecto acerca de las nuevas profesiones que se están creando, lo que hoy en día, por ejemplo, se conoce como los youtubers, los gamers, son nuevas profesiones que van surgiendo, ¿no? Bueno, regresando al tema, el otro elemento esencial dentro de la constitución de una empresa, entendida tal cual, es el elemento patrimonial. Y para lo cual, en este caso, vamos a encontrar a los elementos tangibles, como son el dinero, la utilidad, la mercancía, y también los elementos intangibles. Para este caso, encontraremos el tema de las marcas, de los lemas, ¿no? También encontramos el tema de las creaciones o, digamos, creaciones inventivas, ¿no? El tema de las patentes, el tema de los modelos, también que es considerada como una creación o como una patente también, ¿no? En algunos casos.
También encontramos el tema de los elementos funcionales, dentro del cual podemos encontrar el tema de del objetivo, de la finalidad, que en este caso usualmente es entendido de que una empresa busca como principal prioridad el tema del lucro, ¿no? Más allá de evidenciar de que posiblemente encontremos empresas con responsabilidad social, aquí voy a abrir un paréntesis, por favor, para comentarles, ¿no? De que muy seguramente gran parte o algunos de los que se unen a la transmisión hayan escuchado hablar acerca de los emprendimientos sociales, ¿no? Si es que lo han llegado a escuchar, de seguro también ya deben de saber de que un emprendimiento social lo que busca en sí no es netamente un fin lucrativo, sino que busca un fin lucrativo, pero también busca un fin de impacto social o de un impacto medioambiental, ¿no? Entonces, de repente algunos se hacen la pregunta, ¿no? Yo conozco algún emprendimiento que su prioridad no es buscar lucrar, no, su prioridad es buscar generar un alto impacto socioambiental. Claro, digamos, el tema de los emprendimientos sociales recién se dibuja en el mundo alrededor más o menos de ya 20 años o 30 años alrededor en el mundo, ¿no? Pero en el Perú recién se dibuja o tiene un horizonte alrededor de 10 años, ¿no? Recién es joven en el Perú, digamos, emprendimientos sociales, ¿no? Que a la fecha, si bien es cierto, no tienen una normativa en el tema, digamos, de la Constitución. Es decir, si nosotros analizamos así a grande escala el tema de los tipos de empresas o de organizaciones, ahí encontramos, ¿no? Las organizaciones con fines de lucro o las organizaciones sin fines de lucro, así como que lo separan en dos bandos bien, pero bien distanciados. Entonces, si es que nosotros queremos desarrollar un emprendimiento social que busca estas dos cosas, ¿no? Busca lucrar, pero también no solo lucrar, sino también generar un impacto socioambiental. Aún hoy en día en el Perú no existe una normativa que pueda contemplar, ¿no? Porque estamos hablando acerca de un nuevo modelo empresarial un tanto híbrido que pueda contemplar estos dos objetivos como finalidad última, ¿no? ¿Qué más? Bueno, también encontramos el tema de los elementos exógenos, ¿no? Dentro del tema de los elementos exógenos estarían contemplados el tema de la clientela y del prestigio. A ver, vamos a desarrollar algunos así para no cansarles, porque entiendo que el tema muy posiblemente canse. Eh, bueno, como les comentaba, dentro de los elementos, si podemos estructurar el tema de elemento humano, dentro de la empresa, hemos encontrado el tema del comerciante. Y acá justo de repente les quería comentar a quiénes se les llama comerciantes, ¿no? Textualmente, ustedes lo pueden leer, establece, ¿no? El comerciante adquiere dicho estatus cuando lo ejerce de manera constante. Si, por ejemplo, nosotros vayamos a desarrollar un proyecto empresarial, pero este proyecto empresarial sea un temporádico, ¿no? Sea por un espacio muy pequeño, entonces nosotros no podemos dentro del derecho comercial o mercantil principalmente adquirir esta denominación de comerciantes, ¿no? Porque no lo estamos desarrollando de manera constante o de manera continua. Por el otro lado, también encontramos el tema de empresario como un elemento humano, para el cual hay que entender al empresario como el titular de la empresa, ¿no? El titular de la empresa, quien más allá de repente de evaluar o de iniciar con el proyecto y de financiar todo el proyecto, también hay que ver la par de que el empresario, en este caso, digamos, más apegado a nuestra realidad, de seguro ustedes también han escuchado alguna vez la frase, ¿no? De que yo quiero emprender porque quiero ser mi único dueño, ¿no? Mi único dueño. Pero usualmente tampoco se les dice la contraparte, que es de que sí, pues, ¿no? Vas a ser tu propio dueño, pero no te dicen de que también vas a ser tu único empleado, ¿no? Entonces es muy importante tener en cuenta eso, ¿no? Porque muchas veces el sueño como que se funde al momento de que nosotros queremos ser nuestro propio dueño, empezamos el proyecto, está teniendo meses de vida el proyecto, estamos en este proceso de querer constituir formalmente el proyecto, pero se suscita de que así como soy el propio dueño, también soy el único empleado. Entonces yo tengo que asumir muchas de las funciones que vaya a requerir mi proyecto, ¿no? Y en este, digamos, en este descubrimiento que se pueda desarrollar, si es que no lo saben, ¿no? Pero si es que ustedes de antemano ya saben toda esta etapa,
Entonces, de antemano, van a tener una evolución más favorable, ¿no? Entonces, regresando al otro punto, es que si nosotros no tenemos en cuenta de que al momento de que nosotros vayamos a constituir una empresa bajo la mirada de que vamos a ser nuestro único dueño, también hay que contemplar de que vamos a ser nuestros únicos empleados, ¿no? Es la única observación que les quería comentar. Y por el otro lado, como les contemplaba, dentro de los elementos humanos es importante la presencia de los colaboradores, ¿no? Y en este caso los colaboradores van a estar integrados dentro del vínculo laboral. Tiene que existir necesariamente un vínculo laboral que tenga que asemejar o que tenga cercanía con respecto al desarrollo de la empresa, ¿no? Ahora, como elemento patrimonial principalmente, lo que se busca aquí principalmente es el establecimiento de, en este caso, patrimonios tangibles y patrimonios intangibles. Pero como patrimonios tangibles, es importante identificar el tema del dinero, el tema de bienes, patrimonios, que de alguna manera, por su propia denominación de ser tangibles, manifiesta que tengan que ser perceptibles por nosotros, ¿no? Que sean palpables en el mismo escenario de, digamos, de constituir un local, de poseer un capital adecuado, de también tener un capital social, sea dinerario o no dinerario, es decir, en este caso sea a través de, digamos, de un aporte económico estrictamente, ¿no? O también de repente de un pagaré, de algún título valor, que sí lo puedo yo tener físicamente, ¿no? Como un patrimonio tangible. Ahora, si es que nosotros hablamos con respecto a los elementos patrimoniales intangibles, entendemos por la propia concepción de que son aquellos que no necesariamente nosotros vamos a percibir, ¿no? Por nuestros sentidos, pero que estos necesariamente vienen a ser contemplados o enmarcados de lo que se conoce como los signos distintivos. Es decir, estamos hablando acerca del nombre comercial, por ejemplo, ¿no? Cuando nosotros analizamos, en el caso de que nosotros vayamos a querer saber más o menos cuánto cuesta mi empresa, ¿no? Si nosotros algún día nos ponemos a evaluar, digamos, lo usual que se hace es, digamos, contabilizar y dar y valorizar mis bienes muebles e inmuebles, ¿no es cierto? Pero muy pocas veces los emprendedores también le dan un valor al tema de los patrimonios intangibles, como es el nombre de la marca. Es también establecer cuánta reputación has podido generar en ese pequeño lapso que has tenido, ¿no? Es importante que nosotros le demos la debida importancia al tema de los elementos intangibles, como el nombre comercial, como el tema del marca, por ejemplo, el tema de la marca, que lo que principalmente hace es distinguir a un producto del otro. Pero más allá de distinguir a un producto del otro, el tema de una marca también se trabaja bajo el tema del posicionamiento que ha tenido la marca en el mercado. Es decir, no es igual hablar, por ejemplo, imaginemos, ¿no? De, digamos, de una marca de prestigio internacional a una marca, pues, a pesar que se dedique al mismo rubro, bajo la misma actividad y que te ofrezca un similar producto, de repente de un producto que recién está lanzándose, ¿no? Lógicamente que la otra marca ya ha ganado mayor prestigio, ha tenido mayor cobertura durante el pasar de los años. Ahora, otro elemento intangible, considerado como un patrimonio, también es el tema de los lemas. Es decir, ¿a qué nos referimos? Estrictamente a palabras, frases que recurrentemente al momento de que nosotros escuchamos, ¿no? Nos dan ya una idea con respecto al nombre o qué empresa lo propicia. Para poner un ejemplo, de seguro todos han escuchado, ¿no? La frase de todo va a estar bien, que en este caso, quien lo propicia o quien realiza una publicidad muy continua es Rimax, seguro, ¿no? El cual continuamente utiliza esta frase principalmente para ganar también, es una estrategia de marketing en donde ellos también lo que buscan es ganar cierto posicionamiento o cierta identidad, en este caso, respecto al mercado. Ahora, como elementos patrimoniales encontramos a 4 elementos patrimoniales dentro del tema tecnológico, por ejemplo, ¿no? Dentro del tema de los elementos de patentes, dentro de los modelos de utilidad y dentro del tema de los secretos comerciales. Cuando nosotros hablamos
digamos, más apegados a nuestra realidad con respecto al tema de la tecnología, estamos hablando acerca de elementos que muy posiblemente la empresa ha desarrollado o ha dado a conocer bajo un riguroso estudio o bajo un riguroso proceso, ¿no? De prueba-error, en, en donde ha podido obtener ciertos productos que muy posiblemente la empresa, aparte que los haya desarrollado con un tiempo totalmente largo, también los ha tenido que desarrollar con el objetivo principalmente de ser la única de poseer ese elemento, ¿no? Y lo otro que tenga que ver con el tema de las patentes, por ejemplo. Hoy en día se sabe de que por el tema de COVID, muchas, pero muchas corporaciones con respecto al tema de buscar alguna cura, ¿no? O algunos tratamientos, están desarrollando distintas estrategias para poder de una vez por todas dar, digamos, una solución con respecto al tema de COVID. Entonces, imagínense estas corporaciones farmacéuticas, una vez que una de ellas llegue a encontrar, ¿no? Y tenga resultados al 100%, es entendible que ellos tienen que asumir este caso o demandar el tema de la patente, porque todo este proceso que le ha tenido que conllevar para poder encontrar este material que está solucionando una problemática, necesariamente ha tenido que incurrir en una inversión inmensa. Entonces, es lógico y entendible de que ésta tenga que asumir una patente para que el producto no sea replicable por otras farmacéuticas, ¿no? Ahora, como patrimonio también entendemos el tema de los modelos de utilidad. Acá estrictamente hablamos acerca de ciertos modelos que cada empresa vaya a constituir con respecto al tema de la evolución que vaya a suscitarse, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos el asunto de bueno, generalmente se da esto en ¿cómo se les llama? En los conglomerados, por ejemplo, ¿no? En lo que se conocen como espacios en donde existen pequeñas fábricas o pequeños centros de operación que comparten la misma actividad. Pero más allá de compartir la misma actividad, lo que buscan principalmente es compartir también el conocimiento y muy posiblemente esta, digamos, este intercambio de conocimiento, de capacidades, de tecnología o demás, han dado pie al desarrollo de nuevas modalidades de utilidad, porque lo que ellos establecían son nuevas estrategias de poder generar mayor utilidad. Y lo otro con respecto al tema de los patrimonios de secretos comerciales, ¿no? Es como, por ejemplo, tenemos el tema del Inca Kola, por ejemplo, ¿no? La Inca Kola, por ejemplo, se sabe cuáles son los elementos, sí se sabe cuáles son los elementos, pero digamos, existen o se tiene un secreto único, en este caso, para que ellos puedan desarrollar la combinación de los distintos elementos y la creación de la bebida Inca Kola, por ejemplo, ¿no? Así como estos, si bien es cierto, muchos de los elementos patrimoniales hoy a la fecha como que no son tan dables, porque vivimos bajo el fenómeno de la globalización, muy posiblemente antes sí, pues, ¿no? Eran estos elementos del, digamos, modelos de utilidad, secretos comerciales específicamente, o el mismo tema de la tecnología, eran pues unas estrategias de elementos para que la empresa vaya a capitalizar o de alguna manera establezca elementos patrimoniales que le den mayor soporte económico principalmente, ¿no? Pero hoy en día se sabe de que estos elementos patrimoniales han bajado de, digamos, su nivel de prioridad en este caso, ¿no? Ahora, como elementos patrimoniales también encontramos el tema de los clientes y el prestigio, ¿no? Entonces, ¿qué nosotros podríamos entender con respecto al tema del cliente, ¿no? El cliente en este caso, hay que distinguir dos tipos en este caso, ¿no? Cliente, ¿a quiénes se les debería de llamar? ¿A la persona que lo usa o a la persona que lo paga? ¿Qué dicen ustedes? Porque usualmente en este caso hay, pues, digamos, una pequeña riña también con respecto a determinar quién es cliente, ¿no? ¿Quién lo usa o quién lo paga? Porque si podemos poner un ejemplo, digamos, ¿no? Visualizamos ahí una familia. Imaginemos que los padres han comprado,
ya pañales, ya para los niños. Vamos a imaginar que son más pequeñitos. Entonces, el cliente en este caso es la persona quien ha tenido que obtener el producto a través de una compra o a través de una contraprestación económica, ¿no? Y el niño, si bien es cierto, no ha sido la persona quien ha pagado, pero en este caso asumiría el papel de ser el usuario, ¿no? Entonces, si nosotros podemos entender, muy posiblemente esto va a depender, por ejemplo, del producto que se vaya a comercializar. Pero hoy en día, bajo términos, se conoce al cliente como toda aquella persona que pueda beneficiarse a través de un intercambio que se genere, ¿no? Pero si nos vamos un poco más a analizar acerca del cliente y usuario, hay que entender eso, ¿no? Que usuario es la persona quien lo usa, quien le da un fin. Y el cliente prácticamente hay que entender como aquella persona quien adquiere el producto, ¿no? Ya sea pagándola o de repente contraprestando con otro servicio, yo qué sé, ¿no? Y lo otro, como un elemento también tenemos el tema del prestigio, que es muy importante. Hoy en día se sabe que el tema del prestigio, por ejemplo, determina mucho el éxito y la valorización que vaya a tener también, lógicamente, la empresa, ¿no? Es como, digamos, si ponemos en una balanza, vamos a llamar a una AFP, ¿ya? Ya que están de moda las AFPs, y lo otro, de repente vamos a poner, a ver, digamos, aún, digamos, algo más pequeño, ¿no? Digamos, por no ser ya Plaza Vea, por ejemplo, ¿no? Si nosotros podemos contrarrestar, digamos, esas, bajo el término de un prestigio, identificamos de que muy posiblemente por el prestigio o por la fama que se haya ganado el tema de las AFPs, posiblemente, pues, en comparación a otras, esta salga perdiendo, ¿no? Principalmente por la actividad o por el modelo que ellos han desarrollado, el cual, si bien es cierto, es altamente rentable, pero para los dueños principalmente, ¿no? No en este caso para los aportantes. A ver, cuando nosotros vamos y establecemos ciertas preguntas, una de estas podría ser el tema de cómo puedo clasificar a las empresas. Cómo es que nosotros podamos entender el hecho de clasificar a las propias empresas. Hay que entender desde tres puntos de vista en general, ¿no? Por ejemplo, por el número de titulares. ¿Cuántos titulares en este caso tiene la empresa? Por el otro lado, también podemos clasificar por la fuente de su capital, ¿no? Y por un tercer aspecto es el tema de por la magnitud económica de la empresa. A ver, entonces desarrollamos cada una de estas. Si nosotros vamos a clasificar en este caso la empresa por la fuente de su capital, ahí encontramos el tema de establecer empresas a través de capitales privadas, capitales públicos o capital mixto. Capital privado, ya todos entendemos, ¿no? Puede ser hasta una, desde la pequeña bodega del barrio, ¿no? Que lo ha establecido una familia bajo capital privado, hasta, bueno, las grandes transnacionales, ¿no? Que tienen capital privado. Las empresas con fuente de financiamiento de capital público, generalmente, ya es de entender que quien otorga el capital es en este caso, es el Estado. ¿Y por qué? Muchas veces es necesario entender de que la empresa puede ser otorgada o puede dar inicio bajo un capital público, siempre y cuando ésta sea indispensable para el desarrollo de un sector y que no exista empresas privadas que quieran desarrollar una actividad. Por ejemplo, imaginemos de que existe una comunidad muy alejada de que necesariamente quiere, digamos, tener acceso a, digamos, al tema del transporte, ¿ya? Quiere tener un transporte. Entonces, digamos, por el hecho de que no es rentable, muchas empresas privadas no van a querer poder desarrollar o ampliar su cobertura hasta esas zonas. Ahí es donde debería configurarse el escenario de la presencia del Estado, porque el Estado tiene el papel principalmente de velar, de poder, con el objetivo, perdón, de poder desarrollar en este caso
dinamizar el sector, otorgarle cierta comodidad, facilidad, y por ende el Estado tiene que intervenir ahí, necesariamente, tiene que intervenir ahí porque no existe alguna empresa privada que pueda otorgar el servicio. No solo por eso, sino también existe cuando, si es que existiera una empresa privada quien otorga el servicio de transporte, pero lo hace de manera totalmente deficiente, totalmente abusiva, entonces en ese espacio es necesario que sí el Estado tenga que aperturar una, digamos, imaginemos una flota de empresas con capital público, ¿no? Digamos, en teoría es lo que debería ser, ¿no? Pero hoy en día sabemos que si hablamos en términos de deficiencia, muy posiblemente siendo realistas, el Estado estaría cumpliendo el papel de establecer prioritariamente un servicio pésimo, ¿no? Sí, en términos reales. Y por un capital mixto, hay que entender como la suma o la alianza de una entidad privada y una entidad pública que actúan para poder desarrollar o satisfacer algún servicio o algún bien que lo requiera cierto sector, en este caso. Ahora, si es que nosotros identificamos por la magnitud económica de la empresa, es importante identificar el tema de las empresas nacionales y las empresas internacionales. ¿A qué nos referimos eso? Cuando hablamos acerca de empresas nacionales, no es que me refiero que sí o sí lo tenga que desarrollar el Estado, no, sino prácticamente hay que entender de que esas empresas se encuentran constituidos bajo capital nacional, sea cual fuera el dueño, con que sea peruano, es una empresa nacional. Si es que existen empresas internacionales, ahí hay que entender a capitales extranjeros o a inversores extranjeros que de alguna manera ven propicio desarrollar una actividad en el país. Para entender mejor el tema de las transnacionales, de las multinacionales, el tema de las empresas, digamos, mineras, que entendemos de que son empresas internacionales. En su mayoría, lógicamente, ¿no? Ahora, si es que nosotros identificamos el tema de las empresas por el movimiento que generan, identificamos también tres tipos en este caso, ¿no? Hablamos de las microempresas, de las pequeñas empresas y de las medianas empresas. Las microempresas, antes del 2013, la normativa establecía, ¿no? Para identificar el tamaño, en este caso, de las empresas, era propicio identificar dos elementos principales. La primera tenía que ver con el número de trabajadores que poseía la empresa. Para el caso de las microempresas, antes del 2013 se establecía máximo hasta 10 trabajadores, ¿no? Y ventas, en este caso, anuales de hasta 150 UITs. Hoy en día, bajo la coyuntura en la cual se vive, pero digamos del 2013 a la fecha, el único criterio para identificar el tema del tamaño de la empresa bajo el término del movimiento que genera, únicamente se establece el tema del total de ventas. Ya no se identifica por el total de trabajadores, ¿no? Es decir, una microempresa puede tener 50 o 20 trabajadores, claro que sí, puede tener hoy en día, pero para ser considerado como microempresa, su movimiento anual, en este caso, tiene que ser menor a 150 UITs. Ahora, ¿cuánto es 150 UITs? Sabemos que una UIT es de 4.300 soles, entonces es cuestión de multiplicar 4.300 soles por 150 UITs, ¿no? Y de igual manera para el tema de la pequeña o mediana empresa, ¿no? Bajo esos rangos que ustedes pueden visualizar ahí, es que hoy en día se constituye o se identifica qué tamaño tiene la empresa. A ver, continuamos. Si nosotros también identificamos el tema de la empresa con respecto al número de sus titulares, hemos identificado el aspecto de las empresas unipersonales, por ejemplo, ¿no? Las empresas unipersonales, su propio nombre los establece, son aquellas empresas que están contempladas por un único dueño. Dentro de esto podemos encontrar a las empresas, unipersonales, como les explicaba, y también a las empresas individuales de responsabilidad limitada. En el tema de las empresas unipersonales, por ejemplo, la característica o la diferenciación que existe entre estas dos que están contempladas por un solo dueño es que las empresas unipersonales eh, adquieren el tema de una personería natural.
Es decir, son individuos que sin la necesidad de poder constituir o aperturar una empresa bajo los términos de una personalidad jurídica, independientemente pueden aperturar una empresa. Es decir, cada uno de ustedes, imaginemos, de que puede iniciar su propia empresa, pero en este caso estaría categorizado en el rubro de empresa unipersonal, porque poseen el rubro de persona natural, ¿no? Y el tema de las empresas individuales de responsabilidad limitada, las EIRLs, adquieren el tema de personería jurídica. Estrictamente hablando, la diferencia que también encontramos acá, si bien es cierto, digamos, la característica que comparten es que están integradas por un solo dueño, ¿verdad? Pero la diferencia que se encuentran es el tema de la responsabilidad que vayan a asumir cada una de ellas. Por un lado, las empresas unipersonales asumen la responsabilidad ilimitada, esto viene a entender, de que ante deudas o ante sanciones o responsabilidades que vaya a suscitarse contra terceras entidades, en este caso, la empresa asume el riesgo o asume la responsabilidad con el patrimonio de la propia empresa, pero también con el patrimonio del dueño, ¿no? Por el otro lado, una empresa individual de responsabilidad limitada, si bien es cierto, está integrada por un solo dueño, un titular, adquiere la característica de ya también no ser responsable o no poner en riesgo su patrimonio personal. Únicamente se va a ser responsable con su patrimonio empresarial, ¿no? Ahora, en la EIRL podemos encontrar dentro de su organización administrativa al titular y a un gerente. Es decir, no necesariamente tienen que estar los dos, pero se recomienda en este caso, ¿no? El titular viene a ser integrado lógicamente por el dueño, y en este caso va a ser el órgano máximo prácticamente, quien va a tomar digamos, las decisiones con respecto a la empresa, y el titular pudiera contratar a un gerente que en este caso se haría cargo de la administración y representación de la empresa, ¿no? Ahora, es, digamos, necesario tener un gerente sí o sí bajo la modalidad de empresa individual de responsabilidad limitada, pues no, no es indispensable, ¿no? Es opcional en este caso. Ahora, también encontramos a las empresas colectivas. Dentro de ellos podemos encontrar a 5 empresas colectivas, ¿no? Una de ellas viene a ser el tema de la sociedad anónima. La sociedad anónima, entendida tal cual, dentro de sus características más relevantes, ¿no?, que podemos nosotros encontrar, es el que está compuesta de 2 a 49 accionistas. Dicho sea de paso, el término adecuado que se les adhiere en este caso a los socios son accionistas, ¿ok? Para el caso de la sociedad anónima, entendía, digamos, la más tradicional, la que usualmente se conoce, está integrada de 2 a 749 accionistas, como les comento. Dentro de la administración orgánica, principalmente, podemos encontrar a 3 órganos. El tema de una Junta General de Accionistas, que prácticamente viene a ser el conjunto de accionistas, ¿no? De ahí también encontramos a un directorio. En este caso, el directorio viene a estar contemplado mínimamente por digamos, 3 integrantes que pudieran ser los propios accionistas, los directores o no también, ¿no? Mínimamente 3. Ahora, eh, en esta modalidad de sociedad anónima, digamos la más tradicional, sí es importante la existencia de un directorio, porque el director en este caso va a tomar prácticamente todas las decisiones respecto al rumbo que vaya a tomar la empresa, ¿no? También se contempla el tema de la gerencia, ¿no? La existencia de una gerencia y subgerencias y demás. La otra característica respecto al tema de la sociedad anónima es la existencia de una responsabilidad limitada. ¿Eso qué quiere decir? Prácticamente nos da a entender de que las empresas anónimas adquieren este papel de no poner en riesgo su patrimonio personal, únicamente ponen en riesgo su patrimonio, el patrimonio de la empresa, ¿no? Ahora, también encontramos dentro de la categoría de empresas colectivas a la sociedad anónima cerrada, la tan famosa SAG. Dentro de las características esenciales, está constituida de 2 a 20 accionistas, ¿ok? Dentro de su órgano también encontramos 3 que vienen a ser el tema de la Junta General de Accionistas, ¿ok?
el directorio y la gerencia. Ojo, para este caso de una sociedad anónima cerrada, el tema del directorio es, digamos, no es obligatorio, es opcional, ¿ya? Es opcional. ¿Por qué? Porque, como sabemos, solo está integrado de 2 a 20 accionistas. Entonces, ante decisiones, digamos, que vaya a tomar la empresa, ¿no? El rumbo, las decisiones más importantes que vayan a considerar la empresa al momento de poder, no sé, pues negociar con alguien, poder cerrar contratos y demás, sí es dable, como solo son hasta 20 accionistas, que éstas puedan reunirse continuamente y tomar las decisiones, ¿no? En cambio, en la sociedad anónima, posiblemente imaginemos que sean 700 accionistas, entonces no va a ser casi dable que continuamente estos 700 accionistas se vayan a estar reuniendo constantemente, ¿no? Por eso es indispensable en este caso la presencia de un directorio. Y por el otro lado también tenemos a la sociedad anónima abierta. En este caso, la sociedad anónima abierta está integrado, ojo, acá he cometido un error, por favor, es 750, no es 150. Adquieren más de 750 accionistas. Por favor, van a disculpar. Está integrada por más de 750. ¿Quiénes usualmente adoptan este modelo? Hablamos de las empresas transnacionales, las empresas mineras, por ejemplo, las que requieren de un capital muy, pero muy fuerte. Entonces, ellas sí adquieren esta denominación de sociedad anónima abierta, porque requieren, digamos, de constante inversión en este caso, ¿no? Para este caso, la sociedad anónima abierta, ellos están obligados en poder cotizar en bolsa, ¿no? Ellos venden acciones, así es que están obligados en cotizar en bolsa, son supervisados por la Superintendencia de Mercado de Valores, ¿no? Ahora, dentro del análisis más de su administrativo, encontramos 3 órganos, ¿no? La Junta General de Accionistas, el directorio y la gerencia. Es tal cual como una sociedad anónima, ¿no? En este caso también sí es importante e indispensable la presencia de un directorio. Y también dentro de las 3 se adecua el tema de asumir una responsabilidad limitada. Nuevamente, es decir, que ante perjuicios en los que vaya a suscitarse la empresa, solo se va a responder con el patrimonio de la empresa, ¿no? Más no con el patrimonio de los accionistas. También encontramos el tema de la sociedad civil. En este caso, la sociedad civil va a estar constituida principalmente por un conjunto de personas que van a reunir, ¿no? Algunos requisitos en común, como por ejemplo el tema de aperturar, digamos, un estudio de abogados, un estudio, digamos, de contadores. Lo que se ve acá principalmente es que más allá de buscar un fin económico, es que estas están integradas por profesionales que comparten, digamos, una misma profesión, ¿no? Un oficio, y que desarrollan o buscan principalmente brindar un servicio de especialización en la materia en sí, por la cual ellas están constituidas, ¿no? A ver, dentro de la sociedad civil también podemos encontrar la sociedad civil ordinarias o aquellas de responsabilidad limitada. Con mayor detalle, ustedes pudieran revisar el tema de la Ley General de Sociedades. Hablamos de la 26887, ¿no? Que estrictamente nos habla acerca de este tema. Ahora, si nosotros hablamos con respecto al tema de la sociedad en comandita, identificamos nosotros de que una sociedad en comandita se tiene que configurar un espacio en donde nosotros encontramos a distintos tipos de socios, pero estos distintos tipos de socios tienen que tomar 2 posturas. Uno es el tema de socio colectivo o un socio comanditario. Esta modalidad de sociedad principalmente es recomendada para aquellos proyectos empresariales que lo que buscan principalmente es aunar fuerzas respecto a, digamos, a personas que tengan cierto dominio o conozcan el sector o cómo conllevar una empresa. Y por el otro lado, encontramos de repente a solo inversores.
solo personas que desean invertir o poner el dinero, pero no quieren hacerse cargo de la administración de la empresa, ¿no? Entonces, esta modalidad de sociedad en comandita establece principalmente esta estrategia, ¿no? De reunir a elementos personales, que en este caso vienen a ser los socios colectivos, y a elementos capitalistas, que vienen a ser los socios comanditarios, que en este caso van a dar el aporte netamente del capital. Ahora, respecto a la responsabilidad, si es que me preguntaran, ¿no? O si es que ustedes se preguntan, entonces, ¿qué, digamos, si es que nosotros queremos constituir una sociedad en comandita, la responsabilidad qué es? ¿Es ilimitada o es limitada? Bueno, en este caso va a depender. Depende estrictamente acerca del tipo de socio que tú seas. Si tú eres un socio colectivo, que tú simplemente estás dando prácticamente, estás integrándote como un elemento personal, ¿no? Asumes la responsabilidad de poseer una responsabilidad ilimitada. Es decir, no solo con tu patrimonio empresarial, sino puedes asumir hasta con tu patrimonio personal. Y por el otro lado, por el elemento, digamos, de los que solo desarrollan el aporte del capital, encontramos al tema de poseer una responsabilidad únicamente limitada. Eso quiere decir que ante perjuicios solo van a tener, en este caso, los socios comanditarios, que asumir la responsabilidad con el patrimonio que ellos han desarrollado en la empresa, ¿no? Con el aporte del patrimonio empresarial, nada más. Respecto a las formas societarias, en este caso encontramos más que nada dentro de la sociedad comandita, ahí encontramos, ¿no? La sociedad comandita cerrada y también a la sociedad comandita por acción. Perdón, a la sociedad comandita simple y por acción, me estoy equivocando. A la sociedad comandita simple, la cual en este caso estaría de repente para que ustedes tengan mayor noción, en la sociedad de comandita simple está más asemejada en este caso a una sociedad civil, ¿no? Adquiere más o menos esa estructura. Y una sociedad de comandita por acción adquiere la estructura similar a una sociedad anónima, ¿no? Ahora, si nosotros evaluamos con respecto al tema de, digamos, de lo que hoy en día se suscita con respecto al tema de las políticas de reactivación, como por ejemplo tenemos el tema de Reactiva Perú, el tema del FAI y todo ello, muchos de seguro se preguntan, ¿no? ¿Por qué el Estado toma esas decisiones? Porque estrictamente lo que busca en sí es, más allá de reactivar la economía, es hacer caso a cierta normativa de la Constitución. Para este caso, el artículo 59, el cual estrictamente habla acerca del rol económico del Estado, ahí, por ejemplo, lo que podemos encontrar es que lo que se busca es que el Estado busca estimular la creación de riqueza y garantiza la libertad. Pero más allá de eso, lo que aquí nosotros podemos encontrar a través de estas políticas es que el Estado tenga que garantizar la libertad. Es decir, de que si imaginemos de que nosotros hemos desarrollado bajo este escenario una pequeña fábrica de, digamos, de cubrebocas, ¿no? De cubrebocas. Hemos hecho la adquisición de una maquinaria, la adquisición en este caso de los elementos, ya sean telas, ya sean ligas, ya sean todos los elementos necesarios para la elaboración del producto, también así como la contratación de personal. ¿Y qué pasaría si es que el Estado, en este caso, establece de que únicamente la producción y la distribución va a ser únicamente por parte del Estado? Está prohibido de que empresas privadas se dediquen a la comercialización de estos productos. ¿Qué pasaría si es que de repente el Estado desarrolla o da a conocer eso? Prácticamente lo que estaría generando acá, uno, es que no estaría generando riqueza dentro del término de garantizar la libertad de la empresa, del comercio y de la industria. Es por eso que es importante que el artículo 59 estipula bien claro el tema de garantizar la libertad, de que el Estado no tenga que asumir el cambio de las reglas del juego, ¿no? Es lo que nos garantiza en este caso el artículo 59. Ahora, de seguro ustedes se preguntarán, ¿no?
pero de alguna manera el Estado puede intervenir y demás con respecto a, vamos a hablar, a empresas grandes, a empresas transnacionales, a la exportación de gas y lo que fuera. De hecho que se ha visto escenario, es decir, en normativa no pudieran, pero imaginemos, ¿no? De que asuma la presidencia cierto líder que tenga postura muy radical, muy pero muy nacionalista, vamos, y decide hacer eso, como lo suscitado en Bolivia, lo puede hacer según la normativa, no, pero ese rato, pues, reconozcamos que el presidente ese rato obviamente va a ignorar la normativa y va a violentar más bien el derecho a la libertad de la empresa, ¿no? También podemos encontrar dentro del artículo 59 con respecto al tema de que el Estado promueve la pequeña empresa. Estrictamente esto también nos hace entender la necesidad de que, nuevamente regresando al tema del transporte, por ejemplo, lo suscitado en Lima, por ejemplo, es un tema que cae muy a pelo con respecto a lo que estamos viendo. ¿Qué pasó al momento de que se haya dispuesto una normativa en donde solo se le permitía el aforo en transporte público del 50% de pasajeros? Lo que suscitó, lógicamente, es que varias empresas dijeron, pues, sí, señor, pero no me va a ser rentable para mí. Es decir, que yo lleve a mitad, ¿no? De mis pasajeros y eso, ¿no? Esperando que realmente se llene, por lo menos a la mitad. ¿Qué tal solo hay 3 pasajeros o menos, ¿no? Entonces, si yo ya también voy a tener que incrementar en este caso el cobro, ¿no? Voy a tener que duplicar o triplicar. ¿Se ha dado eso? Claro que se ha dado. Entonces, lo que pudiera entrar acá, principalmente es el Estado ha entrado a negociar o en este caso a subsidiar el servicio, ¿no? Se ha tenido que subsidiar el servicio de transporte con el objetivo de que los carros vayan a cumplir esta normativa de tan solo trasladarse con el 50% de aforo, ¿no? Ahora, regresando a lo que estábamos comentando, hay que identificar también las clases de empresarios, ¿no? Es importante identificar la clase de empresarios que debiera existir y debiera identificarnos en este caso. Para este caso hay que identificar el tema de los empresarios independientes y los empresarios en sociedad. Los empresarios independientes encontramos en este caso, a dos. Empezamos con las empresas unipersonales y las empresas individuales de responsabilidad limitadas. Es de entender que al momento de estar desarrollando como empresarios independientes, hablamos de que se quieren desarrollar sin la necesidad de asociarse con otras personas. Y por el otro lado, como empresarios en sociedad, establecemos el hecho de que exista la necesidad de crear sociedades, ¿no? Por algo societarias. En la normativa peruana aún no contempla el hecho de contemplar una empresa societaria bajo digamos, bajo la integración de un único elemento o de un único dueño, ¿no? En la normativa europea y en la colombiana, si mal no me equivoco, sí existe esa modalidad, ¿no? Es decir, de que yo solo quiero contemplar una sociedad anónima, sin la necesidad de aliarme con alguien. En esas, digamos, en esos países sí hay la prerrogativa ya de poder establecerse bajo esa modalidad. En la nuestra aún no, ¿no? Mínimamente se requieren de 2 para cualquier tipo de empresa sociedad, bajo la modalidad de empresa societaria en este caso. Bueno, las empresas societarias son las que ya les había adelantado. Hablamos de los distintos tipos de sociedad anónima, la sociedad civil, la sociedad en comandita, y una nueva que recién se está sumando a las nuevas empresas societarias. Ojo con esto, por favor, chicos. A través del decreto 1409 se establece recién a partir de diciembre de este año, se va a sumar la sociedad anónima cerrada simplificada, ¿no? Y por último, ya estamos terminando, por favor. También es importante hablar acerca de las responsabilidades. En este caso, ¿por quién estarían contemplado el tema de las responsabilidades? Principalmente encontramos el tema de las responsabilidades de tipo civil. Es decir, si nosotros vayamos a establecer un tema de un contrato, imaginemos, con otra empresa o únicamente con nuestros colaboradores, y nosotros vayamos a incumplir,
estas obligaciones que ya se ha establecido, ¿no? Lo que se tiene que asumir principalmente es una responsabilidad de tipo civil en este caso, ¿no? Ahora, estrictamente dentro del tipo civil podemos encontrar el de poseer un tema de responsabilidad contractual, por ejemplo, ¿no? El tema del incumplimiento de los contratos, lo que les comentaba, en este caso va a dar lugar a una responsabilidad civil. Ahora, en el caso de una responsabilidad extracontractual, principalmente este escenario se genera en aquellas en donde no nace un contrato, sino se da de hecho. ¿Qué quiere decir? Imaginemos de que nosotros vayamos a trasladar nuestra mercancía, ¿no? Y se suscita un accidente, un caso fortuito. Obviamente aquí no ha habido un contrato, no es que ha existido un contrato para que se suscite un accidente, ¿no? Pero lo que sí ha habido es que se ha hecho un contacto de hecho. Es decir, el hecho prácticamente vendría a ser un accidente, en donde lo que se busca principalmente es tratar de resarcir en este caso, este incidente, a través de una responsabilidad contractual que se ha suscitado, ¿no? Y lo otro, con respecto al tema de las responsabilidades, encontramos la responsabilidad penal, que principalmente hace referencia, es cuando una empresa, no, en este caso, cuando una persona va a desarrollar o tipificar algún tipo de delito, dentro de los cuales, por ejemplo, es el tema de delitos de administración fraudulenta, de lavado de cohecho, violencia a la libertad. Si bien es cierto, el artículo 59, ¿no?, de la Constitución establece la libertad de empresa, pero obviamente bajo la normativa de prohibición. No es que vamos a constituir una empresa de delito, o no es que tampoco vamos a constituir una empresa para el hecho de lavado de activos. No, pues, ¿no? De alguna manera, si es que nosotros desarrollamos eso, lo que se estaría suscitando principalmente es adquirir, en este caso, una responsabilidad penal, ¿no? Y por último, es con respecto acerca de la responsabilidad administrativa. Esto estrictamente está ligado de repente a la normativa por la cual trabaja las distintas municipalidades, ¿no? El TUPA, por ejemplo, en donde encontramos los distintos tipos de infracción, ya sea de tipo administrativo, legal, reglamentario, que cada municipalidad vaya a establecer en este caso, ¿no? Por ejemplo, tenemos el tema de las licencias de funcionamiento, es que nosotros no llegamos a poseer con una licencia de funcionamiento, por ejemplo, se estaría asumiendo una responsabilidad administrativa, ¿no? No necesariamente penal ni civil, sino tan simplemente una responsabilidad administrativa, ¿no? Entonces, bueno, con esto cerramos el primer taller con respecto al webinar que se ha desarrollado con respecto al tema de derecho empresarial. De todos modos, voy a invitar por favor a las personas que tengan algún tipo de consulta con respecto al material ya expuesto, lo puedan desarrollar en los comentarios. Muy gustosamente lo voy a leer y voy a dar respuesta si es que hubiera. Y si es que no, y desean desarrollar alguna consulta, también ahí les adjunto algunos números de contacto o medios por los cuales ustedes pueden hacer llegar sus consultas. A ver, si tienen alguna consulta, ¿no? Háganla con libertad, por favor. De paso, les voy conociendo, me van contando acerca de su proyecto, si es que de repente ya han asumido la constitución de su empresa, bajo qué modalidad lo han hecho, o si desean constituir su empresa y aún no han escogido la modalidad. O por último, tan simplemente también estoy abierto a sugerencias con respecto a los demás temas que posiblemente los vaya a considerar respecto a los próximos talleres, ¿no? A ver, si tuvieran alguna pregunta, comentario, por favor, les invito a que ustedes los puedan desarrollar de manera libre. Y si no, como les comento, ahí tienen las redes sociales por los cuales me pueden hacer llegar su consulta. ¿Ok? De todos modos, ya nos hemos pasado de la hora, así es que voy a agradecer bastante nuevamente a los amigos de la Cámara Peruana de Comercio Exterior, a los amigos de CAMEX, por el espacio que se me brinda. Muchas gracias. Permiso.